Ya está. Hola a todos, mi nombre es Andrés Muente y esto es La Palabra en su lugar, un podcast que busca cuestionarse el rol de la palabra en un mundo de imágenes. El día de hoy vamos a tratar el tema Filosofía hoy en un mundo de imágenes y para eso estamos con Víctor Casayo Mesías. Él es doctor, magíster y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente investigador a tiempo completo en las áreas de ética, estética e interculturalidad desde una perspectiva fenomenológica en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también es docente del Departamento Académico de Comunicaciones de la Universidad Católica. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. ¿Qué tal? Quisiera preguntarte por cuál es tu experiencia última con las áreas de investigación que estás, en las que estás especializado. Bueno, siempre he entendido la filosofía en diálogo con otras disciplinas y comencé enseñando filosofía a estudiantes de ingeniería y luego me he, digamos, ubicado en el área de comunicación. Y ahí justamente ha sido mi interés en este tema de la imagen, ¿no? Y la relación con otras formas de comunicación. Actualmente estoy eh, haciendo investigación en torno a la imagen a propósito de como dos imágenes que me parecen muy relevantes en nuestro país, ¿no? Y en general también quizás en el mundo. La primera es la imagen animada, ¿no? Estas series de animación, por ejemplo, que son tan populares entre jóvenes hoy día, y por otro lado la imagen religiosa, ¿no? La imagen religiosa en lo que tradicionalmente se llama la religiosidad popular en nuestro país. Y entonces, el tema del podcast justamente es cómo esta imagen está integrada en procesos de comunicación mucho más amplios, donde la palabra pues tiene un rol central, me atrevería a decir que es el horizonte que hace posible esta comunicación, y eso es algo que me interesa mucho desde el ángulo de la investigación. Qué interesante. Y eso que has mencionado, ¿tú encuentras relación entre estas imágenes populares por un lado y las otras religiosas? O sea, ¿has encontrado alguna relación entre estas dos corrientes que te interesan? Yo creo que una primera relación viene de la palabra en común que emplean, que es imagen, ¿no? Y que son imágenes significativas. Podría decir todavía a un nivel muy general, para muchas personas en nuestro país, la imagen religiosa es importante y no solamente en un sentido, digamos, teórico, y me atrevería a decir no solamente en espacios o momentos religiosos, lo hemos vivido en los últimos 2 años de pandemia, ¿no? Digamos, la imagen religiosa ha tenido presencia en el espacio doméstico y quienes, por ejemplo, hemos podido asistir a un hospital, vemos la tremenda presencia de imágenes religiosas en las salas, pisos de hospitales, ¿no? Más allá de que vivamos en un estado laico o que debería ser laico, eso es otro tema sin duda importante y relacionado, pero es importante para estas personas y para encontrar sentido a lo que están viviendo. Paralelamente, diría que para muchos jóvenes hoy día, para muchas jóvenes, muchos productos de narración, de ficción audiovisual, son muy importantes. Y dentro de esos productos, me parece especialmente importante los de la animación, y para concretar más, los de la animación japonesa. Y quizás especificando un poquito más todavía, no, uno podría decir, bueno, pues que las narraciones audiovisuales hoy están dominadas por el mercado hegemónico, en particular el estadounidense, ¿no? La cantidad de publicidad, de salas de cine y programas de televisión que vienen de este país y son parte de su industria cultural, porque desde hace bastante tiempo ya la cultura es producida en clave industrial y sin embargo la animación japonesa no es lo único, pero entre otros productos comunicacionales es más bien ha sido buscada y es buscada por público que no ha recibido directamente la publicidad, ¿no? En mi época, el siglo pasado, pues era algo que buscábamos entre amigos, nos pasábamos la voz, nos prestábamos cintas de video, etcétera, ¿no? Pero ahora hay una comunidad, y eso es lo que me parece interesante, no es lo mismo que una comunidad de devotos religiosos, pero una comunidad de personas que no solamente comparten productos de consumo, sino estos productos de animación, sino modos de consumirlo y modos de consumirlo que se relacionan con su identidad y que es una identidad que comparten con otras personas. Entonces, salvaguardando la especificidad de cada experiencia, porque son diferentes, pero sí diría que en torno a la imagen en cada uno de estos casos hay una vivencia profunda que tiene que ver con las expectativas de identidad de cada una de estas personas en estos grupos y que solamente se realizan en torno a esa imagen y compartiéndolas con otro grupo. Y en una sociedad como la nuestra, donde sí considero, ¿no? A propósito del tema central de tu podcast,
eh, que los vínculos sociales, los vínculos de reconocimiento, se han visto no solamente reconfigurados, sino en muchos casos debilitados. Me parece relevante volver e investigar estos espacios, estas comunidades donde parece que más bien se cultiva un vínculo que es muy importante, ¿no? De acuerdo. Ahora que has mencionado la palabra comunidad, me remites a ese término community manager, ¿no? Que es tan de moda y que de hecho es un trabajo que, específicamente en redes sociales, que es la persona, digamos, que se encarga de las publicaciones. Muchos utilizan la palabra comunidad dentro de las redes sociales. Entonces yo te pregunto, ya aterrizando el tema en estas redes sociales, sobre todo las masivas, ¿se puede hablar de comunidad? Porque Mm, tú y alguien más, digamos, siguen a una misma persona y esta persona en sus publicaciones habla de mi comunidad. ¿Se puede decir que es comunidad? mm, ujú. Sí, yo incluso, a ver, sí habría que ver qué tipo de comunidad y en qué espacios de las redes sociales. Incluso yo diría que lo de community manager, que es, me parece muy perspicaz tu observación, ¿no? No se habla de manager de la publicidad o de los clientes, sino de una De comunidad comunidad. y en una plataforma que son redes sociales. O sea, ni siquiera les apellidamos y le decimos redes sociales virtuales o redes sociales en Internet o redes sociales a las que me conecto a través de un aparato donde puedo disparar cualquier cosa y puedo leer también cualquier cosa de personas que no conozco, sino sin más se les llama redes sociales. Bueno, por un lado la pregunta no me parece trivial en absoluto, pero uno podría decir, sí se puede en el sentido que las personas hablan de comunidad, ¿no? Los community managers, pero me parece interesante, repito, no creo que sea inocente la elección de community, ¿no? De comunidad, porque lo que se pretende es una fidelización, un reconocimiento de parte de los consumidores y consumidoras en relación a la empresa que provee no un producto, ¿no? Hace tiempo que la publicidad tiene claro que no vende productos. Lo que ofrece son estilos de vida. Y para realizar esa aspiración, ese estilo de vida, te vende un producto, te vende un servicio. Entonces, en esa clave, su aspiración es crear una comunidad, ¿no? O sea, que repito, explícitamente no es yo te vendo algo y tú eres solamente mi comprador. Incluso hay un término que ahora se está empleando y que uno puede decir que es más o menos interesado, que es el término de prosumer, ¿no? Es decir, que el prosumidor. Es decir, que nosotros no somos solamente consumidores, sino somos parte activa en el proceso de producción, de diseño, de comercialización, ¿no? Entonces ya no queremos empaques que atenten contra la naturaleza, no queremos mensajes homofóbicos, etcétera, etcétera. Pero es interesada porque, claro, lo que quiere es, cuando es usada por las empresas y por quienes trabajan publicidad, lo que quieren es justamente reforzar la idea que ustedes son una comunidad, nos reconocemos, nuestro vínculo no es únicamente ni en primer lugar económico. Algo que en algunos casos uno puede decir, no tengo por qué descartarlo por principio, pero en otros creo que uno puede decir, francamente, es un interés, aunque parezca evidente, interesado y no te creo completamente. Pero sí me parece significativo que haya grupos de consumidores y consumidoras que no solamente se la crean, sino que exigen en esos términos, ¿no? No, con esto no, repito, no estoy defendiendo que esto suceda en todos casos, sino que nuevamente creo que hay que leer este fenómeno dentro de la aparente, algunos pensamos que sí hay crisis de los vínculos sociales. Entonces, cuando en sociedad, ¿no? No nos reconocemos, no nos respetamos, no tomamos en cuenta la palabra de otro, de otra, de pronto encontramos espacios donde sí, nos dicen que eso es lo principal y ese es el principio de nuestro vínculo, y son las empresas, ¿no? Entonces, creo que sí se puede usar ese término, pero en un sentido crítico, ¿no? El decir, ¿por qué buscamos estos espacios de comunidad? ¿Por qué otros espacios tradicionales, incluso de siglos, ¿no? De nuevo vuelvo a la imagen religiosa, ¿no? Pueden haberse visto como debilitados y tenemos que recurrir a estas otras formas de comunidad y de reconocimiento, ¿no? De acuerdo. O sea, vendrían a ser como una forma sucedánea de una verdadera comunidad. Al menos esa es mi Sí, interpretación. No sé si la yo creo que tuya. sí, ¿Sí? yo creo que sí. O sea, yo creo que nuevamente hay algunos espacios de debate, ¿no? Donde la palabra es lo central. Por ahí un meme, una imagen, compartir un video, suelta la palabra y puede en verdad generar discusiones, debates y compartir apreciaciones que son muy positivas y respetuosas. O sea, yo sí creo y lo he visto. O sea, lo he visto en algunos espacios
casi todos, diría en mi experiencia, este, son espacios delimitados. Es decir, no es un espacio abierto donde cualquiera puede entrar, soltar lo que quiera irse, sino son espacios donde uno se inscribe y comparte, ¿no? Y hay como unas reglas básicas de juego. No necesariamente hay como un moderador, pero a veces puede haber pues un tema de discusión, de interés, y un poco el sentido común es hablamos de eso porque nos interesa, nos gusta y tal, ¿no? Pero sí diría que me atrevería a decir, ¿no? Esto es una generalización empírica de muchos y muchas colegas luego de estos 2 años de pandemia y más de 2 años, colegas, profesores y profesoras, que no, o sea, en verdad el intercambio virtual no puede reemplazar al encuentro presencial, ¿no? Y ahí, donde la palabra es protagonista, pero incluso no es lo primero, ¿no? O sea, presencialidad no es necesariamente que uno hable y se ponga a dar clase o a discutir, es el compartir un espacio y un momento y el poder reconocernos, ¿no? Aunque ya estamos terminando este semestre, justamente en un curso que dicto, se abrió la posibilidad de que nos encontremos, ¿no? Presencialmente me refiero, y a mí me sorprendió, porque yo comparto nuevamente lo que digo, muchas colegas pensamos que no se puede reemplazar esta presencialidad, sobre todo en el pregrado, pero el comentario de muchos chicos y chicas sí sería, reproduzco tal cual uno que leí, sería emocionante poder conocernos. O sea, hemos estado juntos 14 semanas conversando, discutiendo, aprobando cursos con notas, pero me pareció lindo, pero también tremendamente cuestionador, ¿no? Sería emocionante conocernos. Conocernos. En ese conocernos, sí, pues en esa presencialidad, el ser presencia, estar presente desde nuestro cuerpo, eh, ahí tiene lugar el sentido de la palabra, ¿no? Y no, la imagen, por más que tenga la mejor cámara y el mejor micro para conectarme a través de una de las plataformas de videoconferencia, no puede reemplazar eso. Cuando ya hay el vínculo, cuando ya hay el que conocernos y tal, por supuesto que puede ser maravilloso, ¿no? Volviendo al tema de la imagen, a mí me sorprendió muchísimo. Un estudiante de filosofía en la Ruiz de Montoya organizó un conversatorio donde yo la presentaba. Ella iba a comentar sus apreciaciones sobre un anime japonés y tuvimos 800 personas conectadas. Wow. Sí, o sea, en verdad, yo me quedé sorprendido porque nosotros no lo organizamos, fue de ella y tuvimos que parar a las 2 horas, anunciando que alguna vez volveríamos, ¿no? Y tenemos que ver cómo hacerlo, pero digamos, ahí había un vínculo, un interés, personas que se conocían, increíble, o sea, y de diferentes países. Pero eso me parece a mí, de nuevo, podríamos discutirlo, pero mi enseñanza, al menos mi opinión, después de estos 2 años y medio, es eso no lo puedes generar a partir de plataformas de videoconferencia, al menos en el caso de la docencia, del aprendizaje, la enseñanza, la investigación académica, ¿no? De acuerdo. Y el debate político, porque ahora mismo vemos, y tomando esta noción de comunidad o de sucedáneo de comunidad, vemos que en las redes sociales, como está esta noción que, digamos, la identidad nos la da el consumo, los dos seguimos a alguien, los dos consumimos información de cierto tipo, entonces por lo tanto tenemos la misma identidad, formamos parte de una comunidad. Pero en la noción tradicional de comunidad, uno convive con gente con la que discrepa. Y de hecho, Ujú, la riqueza de una comunidad está en el debatir, en el discrepar, en el intercambiar ideas, confrontar posiciones, respetar a esa persona que puede pensar completamente diferente, pero que forma parte de mi comunidad y yo la reconozco como tal. ¿No? No sé si ujú, estoy y quizás idealizando algunas comunidades tradicionales, pero se supone que al menos esa es la lógica. En redes ujú. sociales mi comunidad solo la forma gente a la que le gusta lo mismo que yo. No sé Así si es. esa te parezca una de las causas de la polarización que vivimos. Porque hay gente que sencillamente, si no piensas como yo, estás completamente fuera, ¿no? Y de ahí viene la cancelación y una serie de cosas que se están viendo. Y yo creo que de ambos extremos quizás del espectro político y con mucha gente que en realidad uno conoce en persona y es bastante razonable, pero parece que estas redes nos empujaran a eso. No sé qué opinas. Que estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de señalar, ¿no? Y creo que no es ninguna objeción decir que depende de los usos que le demos a estas plataformas. Siempre que entendamos que el uso no es el uso de una herramienta exterior, sino como me parece, intentado sugerir, nosotros mismos asumimos una posición diferente al utilizar, voy a usar esta palabra, que
performar todavía es un verbo que puede tener demasiados sentidos, pero a lo que me refiero es, no es lo mismo, por ejemplo, que estemos hablando cara a cara, que escribirnos una carta, que una llamada telefónica, que escribir en una página de Facebook. Entonces, nuestra actitud, nuestra manera de desempeñarnos es diferente. Y entonces creo que con lo que estás diciendo, ¿no? La mecánica de que alguien escribe y luego alguien más puede responder y otra persona cualquiera también puede responder y aunque aparezcan los nombres, parece ordenada, pero lo que es una emisión, ¿no? Es una emisión de preferencias que tienen algunas personas y eso no es comunicación, estrictamente, es una forma de comunicación. Pero cuando digo eso no es comunicación, me sitúo en lo que tú has planteado, en la comunicación, en el debate político, ¿no? Creo que no hace falta pensar en una comunidad tradicional donde hay unanimidad de valores, de códigos, etcétera. La misma idea de democracia moderna presupone que me voy a encontrar con personas que sienten, piensan y se expresan de manera diferente a mí. Ahora, ahí viene, creo que ayuda siempre ahí la perspectiva histórica, ¿no? Se planteaba, ¿no? Como modelo, como ideal de esa sociedad, pues una persona que podía leer diferentes opiniones y tomarse un momento para considerar esas diferentes opiniones, ¿no? Digamos, en el ideal, leer dos, tres periódicos de diferentes líneas y en lugar de estar en el meeting, sumergido en todo el estado de ánimo colectivo, al contrario, así como el blanco y negro del papel, yo también podía tomar distancia y con tranquilidad formarme mi opinión. Hoy día sabemos que ese modelo de lector rara vez ha existido, ¿no? La persona que se compra dos, tres periódicos y tiene tiempo durante el desayuno para ir y formarse su opinión y luego encontrarse con otra gente y debatir, eso rara vez se ha dado, ¿no? Los medios de comunicación audiovisuales como la televisión pueden habernos permitido acceder, ¿no? Personas desde su casa, cada uno en la suya, a debates que se dan públicamente. Pero también hemos visto cómo esos debates, para saltar directamente a nuestra última experiencia, pues se han convertido en, con todo respeto al circo y los payasos, en un circo lamentable, ¿no? Sí. Donde parece que la audiencia estamos esperando de qué cosa burlarnos, de qué cosa armar un meme, ¿no? Y casi damos por sentado que no vamos a escuchar propuestas integrales, ¿no? Nos preocupamos de cómo aparece vestido un candidato, si tartamudeó, en fin. Entonces, claro, lo digo para que no tampoco contrastemos la comunicación que hay, como digo, que me parece más como disparos, ¿no? Disparos que damos en las redes sociales, no es que lo estemos contrastando con otros espacios que sí son pues la realización plena de la comunicación política. O sea, yo diría que son de nuevo actitudes, ¿no? Reclaman de nosotros actitudes y no veo en realidad en ninguna de esas las actitudes que, por ejemplo, desde la filosofía encontramos, no en la teoría, sino en experiencias concretas de nuestra realidad, espacios donde sí hay debate, donde sí hay reconocimiento y donde se genera un sentido de comunidad que no necesariamente es un sentido de unanimidad y de excluir al que no piensa como yo. Existen esas experiencias y son experiencias políticas. Entonces creo que habría que tomar esas experiencias de comunicación y reconocimiento como modelo de lo político, porque si nos quedamos viendo estas formas lamentables que son más bien de destrucción de la comunicación, pues nos vamos a deprimir, ¿no? De acuerdo. Ahora mismo nos vas a contar en un ratito algunas de esas experiencias que has mencionado. Por ahora vamos a ir a una pequeña pausa.